Hola, bienvenido y bienvenida a la clase de preparación de la sexta semana de la facilitación integral. Este ciclo de 5 talleres gratuitos en el que conocerás un único sistema de facilitación que te permite integrar todas las metodologías y herramientas disponibles para leer la dinámica de cualquier grupo en tiempo real y realizar intervenciones ajustadas a su medida para poder generar transformaciones que no se diluyan después de una semana. Como quizás ya sepas, este evento es para nosotros muy especial porque marca la apertura de inscripciones de nuestro diplomado en facilitación integral, que dicho sea de paso, ya va por su sexta cohorte y ha graduado a más de 180 facilitadores integrales. En los próximos 45 minutos te voy a mostrar los conceptos y principios fundamentales de la facilitación integral, porque este es un sistema avanzado que integra diferentes teorías y la idea es que desde ya empieces a alinearte con él para que llegues a los talleres sabiendo con qué se come esto y puedas sacarle el máximo provecho a cada uno. Además de esto, también quiero que desde ya sepas ¿cuáles son las aplicaciones prácticas que tiene este modelo desde el ámbito social, organizacional, educativo, terapéutico y comunitario para que te vayas haciendo una idea de cómo puedes utilizarlo a tu favor y en beneficio de los demás? Antes que se me olvide, déjame presentarme. Yo soy Raúl Aramayo, soy boliviano y llevo más de 30 años de mi vida facilitando procesos de diálogo y transformación en personas, grupos y comunidades, en varios contextos educativos, empresariales, de resolución de conflictos y en más de 14 países de nuestra amada Latinoamérica. Producto de esta experiencia, he creado el modelo de facilitación integral que voy a presentarte en contados instantes y en el que nos metemos de cabeza en la semana de la facilitación integral. Dicho esto, manos a la obra. Para poder abordar un tema a profundidad, es necesario inicialmente contextualizar el tema con lo que está ocurriendo en el momento en el que estamos hablando de él. Y aquí tengo malas y buenas noticias, que se puede resumir en una frase. Realmente estamos viviendo mundos y tiempos muy enredados. Y eso nos hace preguntarnos si realmente estamos entendiendo el mundo y en el tiempo en el que estamos viviendo. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles podrían ser las características, los rasgos distintivos más relevantes del contexto actual? Solamente para poner algunos elementos, aparte de esos que seguramente tú ya estás enterado por el internet, por los medios de comunicación, en los cuales nos están mostrando un entorno de alta volatilidad. Yo quiero referirme a un elemento principal que tiene que ver con la tecnología. La irrupción de la inteligencia artificial ha hecho que las conexiones sean muchísimo más rápidas, muchísimo más frecuentes y con un rango de impacto muchísimo mayor que antes. Es por esta razón que se dice que el escenario actual es volátil, incierto, complejo, ambiguo, un escenario VICA, pero no solo eso, se le añaden también algunas otras características, como por ejemplo, que es frágil, que es ansioso, que es no lineal, que es incomprensible, turbulento, novedoso, incierto, rápido, impredecible, paradójico y enredado. Es decir, que estamos viviendo un contexto muy complejo, muy conflictivo y muy frágil. Estas podrían ser las 3 frases que lo describen a cabalidad. Un contexto complejo, muchas partes, un contexto conflictivo, muchos intereses y un concepto frágil porque hay mucha velocidad. Pero hay algo que lo puede definir en una sola palabra. Es un entorno en el que pese a las grandes capacidades y posibilidades de conexión, estamos viviendo desconectados. Desconectados unos de otros, desconectados de nosotros mismos, desconectados de nuestro planeta, desconectados de nuestra realidad. Y esto
Gabor Maté lo señala magníficamente en su libro Los mitos de la normalidad, ha dado paso a algo que está considerado como normal, que es la cultura tóxica, que se caracteriza por un elevado individualismo, una elevada estigmatización de la vulnerabilidad, un elevado énfasis en el éxito y la productividad material. Cosas que están profundizando aún más la desconexión. Y esa desconexión, según Gabor Maté, genera trauma. ¿Pero qué podemos hacer entonces? Hay al menos 5 cosas que sabemos que si hacemos podemos utilizar esta enorme capacidad del contexto para empezar a reconectar. Punto 1. Tenemos y necesitamos manejar esa gran cantidad de información, pero con la menor cantidad posible de elementos. Necesitamos contar con una visión amplia, lo más amplia posible, y considerar el futuro emergente, demostrando entendimiento de las situaciones complejas e inesperadas, buscando sentido en las situaciones confusas y respondiendo con sabiduría ante los cambios del entorno. Si hacemos estas 5 cosas en este entorno, podemos aprovechar esta potencialidad nunca antes vistas. Y para esto necesitamos herramientas adecuadas. Es en este contexto de desconexión, conflictividad, complejidad y fragilidad que la facilitación se convierte en una disciplina, en una profesión emergente, altamente demandada, no solamente por las organizaciones, sino por las comunidades, los gobiernos, incluso por nosotros mismos. La facilitación es considerada como el arte, la ciencia y la tecnología, en la definición de Gilberto Brenson, un gran maestro de la facilitación en Latinoamérica, que trata de crear espacios y procesos de significativa y profunda conexión. Este espacio de profunda conexión es un lugar donde las personas pueden desplegar sus mejores capacidades y, este es un punto clave, conectarse con la verdad, con la bondad y con la belleza. Por eso necesitamos facilitadores y facilitadoras profesionales del acompañamiento humano como tú, que estás viendo esta clase de preparación para la 6ª semana de la facilitación, porque de alguna manera has sentido este gran llamado. Pero, ¿cuál es el estado actual de la facilitación, no solamente en Latinoamérica, sino, me animo a decir, globalmente? Resulta que la facilitación ha avanzado bastante y ha desarrollado muchísimas herramientas, muchísimos enfoques, muchísimas metodologías, muchísimos métodos. Por citar algunos, la facilitación experiencial, la facilitación gráfica, la artesanía de contextos, son entre otras modelos, esquemas, instrumentos, metodologías que han sido desarrollados en este último tiempo. Tú tienes en la diapositiva 4 grandes áreas del desarrollo de la facilitación como disciplina. Hay herramientas generales, herramientas de planeación, herramientas de diálogo, modelos para la transformación de conflictos. Pero aquí hay un pequeño detalle que es muy importante y a modo de conclusión ponerlo. Primero, que hay muchos métodos, modelos y herramientas, pero todos ellos son parciales, son muy buenos, pero parciales. Podemos usarlos todos, podemos utilizar absolutamente todos los modelos de facilitación que acabas de observar. Imagínate que todos los modelos son como estos libros, cada uno de estos volúmenes representa un modelo. Podemos utilizarlo todo, pero necesitamos de una complejidad que lo organice. Segundo punto de conclusión, la situación actual demanda cada vez más profesionales en facilitar las conexiones humanas y podemos desarrollar esas competencias si sentimos verdaderamente el llamado. Te decía que esto necesita de una infraestructura con una máxima complejidad integradora, un modelo capaz de integrar o incluir todas las perspectivas y herramientas, modelos, enfoques, tendencias, todo aquello sin perder
las potencialidades de cada uno. Es ahí donde normalmente explota la cabeza ante la aparente imposibilidad de hacerlo. Sin embargo, un gran sabio contemporáneo, Ken Wilber, americano, él ha desarrollado una gran teoría, una metateoría, que precisamente se enfoca en responder esta pregunta: ¿cómo podemos utilizar la gran parte, si no todo el conocimiento disponible, para poder abarcar la mayor cantidad posible de realidad de una manera no ecléctica, sino de una manera integral? Este señor Ken Wilber, en su vasto estudio, nos muestra que existe una posibilidad teórica, pero no solamente eso, sino una posibilidad metodológica. Es de ahí donde aparece el modelo de facilitación integral. Tomando la teoría integral y la necesidad de dotar a la facilitación de esta estructura integradora, que en contraste con lo anterior, con el estado de situación, que permite integrar cualquier herramienta, metodología o enfoque en un sistema estructurado que te da total claridad sobre qué hacer en cada contexto, en cada grupo, en cada proceso, sin depender solamente de la intuición, la inspiración o el ensayo y el error. Pero además, cuando juntamos esta necesidad de la facilitación y la teoría integral, esto te permite facilitar procesos de transformación que realmente se puedan sostener en el tiempo y que evitando así que el impacto se diluya después de unas semanas. La facilitación integral, que es un modelo nuevo, integra, valga la redundancia, las especialidades existentes de la facilitación: el desarrollo organizacional, el aprendizaje, el desarrollo personal, procesos de transformación de conflictos. Es decir, pues estamos hablando de una metametodología que puede aplicarse a cualquier especialidad de la facilitación. Entonces, con esto, reconocemos que la facilitación es una profesión emergente, altamente relevante en el contexto actual. Y esta relevancia tiene algunos rasgos muy específicos. Primero, es que la gente está pensando muy diferente. Es decir, necesitamos aprender a facilitar las perspectivas, los puntos de visión de las personas. Segundo punto, el mundo está tremendamente enloquecido. Hay mucha complejidad, mucha conflictividad y mucha fragilidad, y por eso necesitamos un mapa lo más completo posible que nos permita navegar por este océano de potencialidades, pero también de peligros, con la mayor seguridad posible. Aquí es donde aparece y entra en juego el mapa integral. Recuerdo que hace algunos años, esta es la agenda que uso normalmente para apuntar los talleres, me convocaron a hacer un taller sobre cultura de paz en un país determinado en nuestra Latinoamérica. Y habían varias personas. Unas decían, por ejemplo, en el taller, que el tema de la cultura de paz es cuestión de aprender nuevas formas de comunicarnos, de aprender nuevos modelos de lenguaje y tener conductas diferentes. Otros se paraban y decían, no, eso no es suficiente. Necesitamos tener un marco normativo adecuado que pueda regular los intercambios entre las personas, las relaciones entre las personas, para construir un proceso de cultura de paz. Otras personas decían, no, eso no es así. Necesitamos que las personas desarrollen interiormente paz personal, porque la paz personal se trasunta en una paz más colectiva. Y otras personas decían, no, es cuestión de cultura, es cuestión de intersubjetividad. Yo recuerdo que en este taller pude ver por primera vez la potencia del mapa integral, porque estos participantes estaban viendo la realidad desde perspectivas diferentes, pero creían que cada uno tenía la razón. Es como estar observando un elefante
y pedirle a un grupo de ciegos que puedan describir qué es un elefante con solo tocarlo. El que toca la cola seguramente diría esto es como una serpiente o una cuerda. El que toca el cuerpo diría seguramente es como una pared. El que toca las piernas seguramente diría es como un árbol. ¿Cuál tiene la razón? La pregunta es todos y ninguno, porque todos están tocando partes del elefante. Ahora imagínate que a uno de estos ciegos se les da la posibilidad de recuperar la vista. ¿Te imaginas la sorpresa de este ciego al entender y al notar que él estaba viendo solamente una parte del elefante? En este mismo taller fue muy interesante cuando logramos clasificar que todas las definiciones que ellos estaban poniendo en la mesa podían acomodarse en una de estas perspectivas. O es tangible o es intangible. O es una perspectiva individual o es una perspectiva colectiva. Es decir, era posible integrar todas las opiniones que estaban ocurriendo en ese taller. Y eso mismo ocurre con la teoría integral. Es decir, que es posible integrar la gran complejidad que estamos viviendo en la actualidad, la gran disponibilidad de herramientas que tenemos si cambiamos de chip. Es decir, si utilizamos un chip integral. Y este chip es la teoría integral, que básicamente nos permite abarcar la mayor cantidad posible de realidad con la menor cantidad posible de elementos. Por eso es una teoría y una herramienta muy útil para simplificar el abordaje a la realidad sin simplificar la complejidad. Es una herramienta que nos ayuda a conectar con la realidad de una manera más simple, sin simplificar la complejidad de la realidad, que es donde existe la verdadera riqueza. Y esta teoría tiene herramientas. Te voy a mostrar la primera, que se llama los cuadrantes. Antes de entrar en el tema, quiero recordarte que estamos en un video de preparación, por lo tanto, van a aparecer adrede varios cabos sueltos, porque el detalle de cada uno de estos temas los vamos a abordar en la 6ª semana de la facilitación integral. Para hablar de los cuadrantes, vamos a retomar el ejemplo de los ciegos. Cada uno estaba viendo la realidad desde perspectivas diferentes. Vamos a notar ahora cuáles son estas perspectivas. Existe una perspectiva exterior, los cuadrantes 2 y 4. Existe una perspectiva interior, los cuadrantes 1 y 3. Existe una perspectiva individual, los cuadrantes 1 y 2, y existe una perspectiva colectiva 3 y 4. Esta combinación en una matriz de doble entrada de estas 4 perspectivas diferentes pero complementarias permite configurar un escenario de 4 dimensiones. El cuadrante 1 se refiere a las experiencias internas e individuales. Aquí se encuentran las emociones, los pensamientos, las creencias y las experiencias subjetivas de una persona. El cuadrante 2 representa la observación externa e individual, incluye el comportamiento, lo que en este momento estás viendo de mí de manera exterior. El cuadrante 3 es la cultura, los valores compartidos, las creencias que influyen en grupos de personas. Mi cultura como boliviano, tu cultura como habitante del territorio en el que te encuentres. El cuadrante 4 refleja lo exterior y colectivo, como las estructuras sociales, las normas y las reglas. Por ejemplo, en este mismo instante, la realidad que nos rodea está apareciendo en estas 4 dimensiones. Te voy a poner un ejemplo más detallado. Hay algo que está ocurriendo dentro mío que es mi proceso de pensamiento. Dentro de ese proceso de pensamiento está ocurriendo una cosa un poquito más profunda todavía, que es este permanente diálogo de lo que yo estoy haciendo en relación con mis propios valores y motivaciones para hacer esta clase. Todo esto es una dimensión interna mía. Tú no lo estás pudiendo ver. Yo soy consciente de ella. A veces no. Lo que tú estás viendo es mi dimensión exterior.
cómo yo estoy parado acá, cómo estoy vestido, tengo un micrófono, tengo un peinado. Hay una dimensión colectivo exterior, que es todo el set que tengo acá a mi alrededor, las cámaras, los micrófonos. Pero también hay un colectivo interior que tiene que ver con las creencias que tú y yo compartimos. De hecho, estoy hablando en español, estoy utilizando un lenguaje latinoamericano y eso hace que compartamos cultura. Eso quiere decir que estos 4 dimensiones están ocurriendo en este mismo momento. Y también ocurre en algo tan simple como, por ejemplo, preparar un asado. Hay una dimensión individual interior que tiene que ver con lo que el asador está pensando al momento de poner la carne en la parrilla, si fueses argentino con mayor razón. También tienes el cuadrante individual exterior, que es la conducta del propio parrillero, la conducta de los invitados al asado. Pero también tienes, aunque no se ve de una manera deliberada, un aspecto cultural de todo esto. Por ejemplo, el corte del asado, el corte que compras y que vas al carnicero y le pides un corte para el asado. Hay diferentes cortes dependiendo de la cultura. Está el corte argentino, está el corte americano, el corte europeo. Hay una gran cantidad de cortes. Pero también está el escenario donde se realiza el asado. Los 4 cuadrantes apareciendo todo el tiempo. Y esto es la primera herramienta de alta complejidad integradora y pocos elementos. Es decir, toda la realidad se está desplegando en 4 dimensiones. Esta es la primera herramienta del mapa integral. La segunda herramienta se denominan líneas de desarrollo. Y esto tiene que ver con la respuesta a esta pregunta. ¿En qué eres bueno y en qué no lo eres tanto? En la foto tú tienes a un profesor diciendo que el examen final de año consiste en subir a un árbol y sus alumnos son un pez, un sapito, un chimpancé, un elefante, un gato, una morsa. ¿Cuál de estos va a aprobar el examen y cuál va a reprobar? Estas líneas de desarrollo son las distintas capacidades o inteligencias que evolucionan de manera relativamente independiente en una persona. Cada línea sigue su propio ritmo y puede estar en diferentes niveles de desarrollo. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo, creo, muy desarrollada la línea cognitiva, pero la línea corporal no tanto. Si me pones a jugar fútbol, yo no tengo muchas ideas de hacerlo bien. Lo mismo ocurre con todos los seres humanos. Es decir, la máxima complejidad integradora que tiene que ver con las distintas capacidades puede denominarse líneas de desarrollo. Y lo han investigado muchísimos teóricos. Por ejemplo, está Kolber, Jane Lovinger, Susan Koch-Greuter, también está Jean Gebser. Hay una gran cantidad de teóricos que han investigado las líneas de desarrollo porque cada línea, o línea de inteligencia también denominada, tiene una pregunta concreta. Por ejemplo, la línea cognitiva, que ha sido investigada por Piaget, Gebser y Keegan, es responder a la pregunta ¿de qué soy consciente? Por ejemplo, la línea emocional intrapersonal, que ha sido investigada por Goleman, responde a la pregunta ¿qué veo en mi interior? Entonces podemos notar que un elemento adicional a los cuadrantes son las líneas de desarrollo. Observa el siguiente gráfico. Tienes las líneas de desarrollo abajo: emocional, cognitiva, psicosexual, espiritual, interpersonal, moral. Y en el eje de Y tienes los niveles de desarrollo: nulo desarrollo, bajo desarrollo, medio desarrollo y alto desarrollo. Ahora te quiero preguntar, ¿tú dejarías a tu hijo con una persona que tiene nulo desarrollo emocional, alto desarrollo cognitivo, nulo desarrollo psicosexual, mediano desarrollo espiritual, bajo desarrollo interpersonal y nulo desarrollo moral? Yo no lo sé. Yo no sé cuál es tu respuesta. En mi caso, no. Ahora, ¿te casarías con una persona con esta descripción? A esto que Wilber le llama psicógrafo. Líneas de desarrollo en la línea de X y
grados de desarrollo en Y. Una persona con bajo, nulo desarrollo emocional, alto desarrollo cognitivo, bajo desarrollo psicosexual, mediano desarrollo espiritual, mediano desarrollo interpersonal, mediano desarrollo moral. ¿Tú te casarías con una persona con estas características? Personalmente, no. Observa que ahora entonces, si es que tú llevas las líneas de desarrollo y los niveles de desarrollo a los elementos clave del desarrollo de una habilidad, que parten por el manejo rudimentario, al aprendizaje del mecanismo, al desarrollo activo, al despliegue creativo y a la maestría, que es el dominio de una disciplina, podemos encontrar que es muy fácil plantearnos el desarrollo de competencias para facilitadores que tomen las líneas de desarrollo y sus niveles como elementos clave. Y eso es lo que hace el modelo de facilitación integral en el diplomado de facilitación integral. Es plantearnos que el desarrollo de capacidades facilitadores tiene que ver con líneas de desarrollo y niveles de desarrollo. Las líneas de desarrollo para la facilitación integral, que son las que tú tienes en la diapositiva, las vamos a ver a mucho más detalle en el tercer taller de la semana de la facilitación integral. Recuerda que este es un video de preparación en el que te estoy mostrando los elementos iniciales de cada uno de estos conceptos para que llegues sabiendo cómo se come todo esto. Y vamos a ir a la tercera herramienta, al tercer componente del mapa integral, que se llaman, como ya lo habrás adivinado, altitudes, niveles de desarrollo o también niveles de conciencia. Los niveles de conciencia no son nada más que una respuesta práctica a esta pregunta. ¿Por qué a las personas les funcionan cosas diferentes? O ¿por qué las personas piensan cosas diferentes? Recuerda que hace algunos minutos hablábamos de que la complejidad del mundo actual precisamente radica en esto, en que las personas piensan cosas diferentes. Las personas piensan cosas diferentes sobre el éxito, sobre la riqueza, sobre la prosperidad, sobre la abundancia. Y aquí hay un punto de respuesta muy importante que te propone la teoría integral, tomando la investigación de la dinámica espiral. Y te dice que la gente valora cosas diferentes porque piensa en formas diferentes. La gente piensa en formas diferentes porque sus sistemas de valores son diferentes. Pero la mayoría no somos conscientes de la conexión que existe entre aquello que hago y el por qué decido hacerlo. Este es un elemento clave para empezar a simplificar de una manera rápida la enorme complejidad que tiene el ser humano. Esto es como ver que el despliegue evolutivo de las personas es como subir una montaña. Tú puedes subir una montaña por diferentes caminos. Está el camino rojo, el camino verde, el camino amarillo, el camino turquesa. Pero ¿qué es aquello que le da homogeneidad a estas múltiples líneas de desarrollo? En realidad es muy simple porque todas las líneas de desarrollo pasan por altitudes. No importa la línea de desarrollo que tomes o el color de la ruta para ascender a la montaña, siempre te vas a encontrar a una determinada altura. Entonces podemos decir que las personas piensan de manera diferente porque están en altitudes de conciencia diferentes. Y estas altitudes de conciencia han sido estudiadas. Una de las muchas, y a mi juicio la más integradora de estas teorías, es aquella que concibe a las altitudes de conciencia como 4 niveles. El nivel egocéntrico, el nivel sociocéntrico, el nivel mundicéntrico y el nivel cosmocéntrico. En el nivel egocéntrico, mi altitud de conciencia abarca el yo. En el nivel sociocéntrico al nosotros, en el nivel mundicéntrico al todos nosotros y en el nivel cosmocéntrico a todo lo que es. Esto ha sido estudiado por múltiples teóricos e investigadores, Clare Graves, Cowan, Greuter, Terry O'Fallon, Ken Wilber, Don Beck, Jim Gebser. Ellos han estudiado este despliegue y hay un sistema que lo representa. Este es el sistema de la dinámica espiral. En este sistema, cada altitud de conciencia está contenida
en un determinado color, que es una forma simbólica de representar desde dónde ven el mundo las diferentes personas. Por ejemplo, en la perspectiva magenta, la visión de mundo es mágica proyectiva. Aquí lo más importante es el animismo. En la perspectiva naranja, que está un poquito más arriba, es el éxito, las oportunidades, lo racional y lo pragmático. El rojo es el poder, la reacción, el dominio y la fuerza. El verde es la sensibilidad, el vínculo, lo afiliativo y lo afectivo. Observa la gran potencialidad que tiene saber reconocer en tiempo real desde dónde está mirando el mundo una determinada persona, desde dónde está interactuando para resolver sus problemas un grupo, qué es lo que considera valioso un grupo y cómo esto va a condicionar las decisiones que tomen y las acciones que realicen. Este sistema, la dinámica espiral, es realmente una herramienta muy potente para un facilitador de grupos porque nos permite facilitar desde lo que los grupos consideran valioso y también nos permite elegir la dinámica adecuada. Por ejemplo, si el grupo con el que estás trabajando tiene un centro de gravedad o una perspectiva naranja, va a ser más susceptible a participar en cierto tipo de dinámicas, cierto tipo de ejercicios. Si el grupo está en un centro de gravedad o punto de vista ámbar, va a ser susceptible a participar en otro tipo de dinámicas, en otro tipo de ejercicios. Entonces, este sistema constituye un alfabeto que te permite traducir los valores de cualquier grupo y esto es posible de aprender y hacerlo en tiempo real. En el taller número 2 de la semana de la facilitación integral vamos a abordar a más detalle esto que es una herramienta que sin duda va a ser muy útil para incrementar tu impacto profesional. Seguramente te estás preguntando a estas alturas cuán práctico puede ser esto y dónde se ha aplicado. Yo soy experto en aplicar esta herramienta integral y a partir de esta expertise me han contactado muchos profesionales, formadores, entrenadores de equipos de fútbol, terapeutas, expertos en elaboración de proyectos y también varias entidades de la cooperación internacional, gubernamentales, no gubernamentales, para formular políticas públicas para procesos de diálogo intercultural, para procesos de concertación y muchísimos otros más. Y en todas las áreas he tenido la posibilidad de aplicar con equipos este modelo de facilitación. Y te quiero comentar algunos de ellos que están representando áreas que menos te imaginas. Por ejemplo, la relación de pareja. ¿Cómo es posible aplicar todo esto a la relación de pareja? En el campo terapéutico, psicológico. Este es un modelo que desarrollé con una terapeuta de pareja para poder observar la realidad y la dinámica de una relación de pareja desde una perspectiva integral. Ahí tú tienes, por ejemplo, en el cuadrante 1, que es importante la comunidad en lo cotidiano, la confianza tranquila, una sensación de apertura a la intimidad. En el cuadrante 2, la toma de decisiones equilibradas, la pasión, los hábitos saludables. En el cuadrante 3, la conexión del propósito, esta sensación conjunta de conexión. En el cuadrante 4, los acuerdos claros, la proyección de patrimonio, la salud de las finanzas familiares. Pero no solo eso, acá tú tienes un modelo operativo que he utilizado en Colombia para trabajar el tema del diálogo intercultural. El diálogo intercultural no es nada más que profundizar la conexión individual, la calidad relacional, la densidad social y la confiabilidad institucional. Y para lograrlo, lo que ves dentro de cada cuadrante son las líneas de desarrollo. Pero también esto está aplicado en un sistema psicoterapéutico que se llama visión integral. Pero también esto está aplicado en una organización para la gestión del cambio. Incluso la teoría integral se puede aplicar para poder escribir prompts a la inteligencia artificial de una manera más efectiva. Quizás este sea el ejemplo más interesante porque nos permite reconocer la elevada flexibilidad de este modelo.
porque permite abarcarlo absolutamente todo con la menor cantidad de elementos. Pero este modelo de la facilitación integral no ha sido desarrollado solamente a partir de una reflexión conceptual de todas las herramientas que Wilber nos proporciona en sus diferentes escritos, sino también de aplicaciones muy importantes en el territorio. Personalmente, mi formación principal es la economía y la psicología y una maestría en planeación de empresas, pero de donde se ha nutrido principalmente este modelo es de las experiencias. Es decir, que en cada experiencia que yo he desarrollado en casi todos los países de Latinoamérica, he podido aprender qué es lo que funciona y lo que no funciona. Y de ahí se nutre el modelo de facilitación integral. No te puedo decir que es un modelo infalible, pero es un modelo alternativo a los modelos existentes en la actualidad, que no los sustituye, sino los integra. Y ese es el verdadero potencial de la facilitación integral. Integra todas las escuelas, todos los modelos, todas las herramientas existentes en un todo cohesivo y mucho más potente y útil. Te lo voy a mostrar ahora. Estos son los cuadrantes de la teoría integral, el punto de partida de la facilitación integral. ¿Qué es la facilitación? Vamos a aplicar los 4 cuadrantes para explicarla y describirla. La facilitación, cuadrante 1 es una intención, cuadrante 2 es una habilidad, cuadrante 3 es una cultura, cuadrante 4 es una tecnología. ¿Que apunta hacia dónde? ¿Cuál es el propósito de la facilitación integral? El propósito es inspiración, cuadrante 1, cuadrante 2, desempeño, cuadrante 3, integración, cuadrante 4, efectividad. Individual interior, individual exterior, colectivo interior, colectivo exterior. Aquí tienes el primer paso. La facilitación integral utilizando el modelo integral es una intención, una habilidad, una cultura y una tecnología para propiciar la emergencia de inspiración, desempeño, integración y efectividad en personas y colectivos. Eso es la facilitación integral. ¿Cómo se logra? Es la respuesta que todos estamos buscando. Esto se logra a partir de líneas de desarrollo, es decir, caminos, rutas operativas que nos permiten lograr los propósitos de la facilitación. Si tú quieres propiciar la inspiración, existen 3 líneas de desarrollo: sentido del yo, afecto, emoción y lo cognitivo. Entonces, aquí tienes el siguiente elemento, que la facilitación es una intención, una habilidad, una cultura y una tecnología que se orienta a la inspiración, el desempeño, la integración y la efectividad a través de, y tienes las líneas de desarrollo que te permiten llegar a esos propósitos. La siguiente fotografía es que cada cuadrante tiene herramientas específicas. Por ejemplo, para el cuadrante 1 está la sensación sentida, para el cuadrante 2 la acción significativa, para el cuadrante 3 la mutua resonancia, para el cuadrante 4 el pensamiento sistémico. Y aquí viene un aspecto muy importante. Estas líneas de desarrollo te permiten integrar una gran cantidad de pensadores y herramientas. Lo que tú tienes en la pantalla es la integración de las diferentes herramientas y pensadores por cada una de las líneas de desarrollo. Esto es la facilitación integral, un gran compendio, una gran estructura que permite acomodar a cada investigador, a cada herramienta, a cada método en la línea de desarrollo adecuada. Tú dirás, esto es imposible de manejar, esto es muy complejo. Entonces hay que recurrir a herramientas que tengan la misma complejidad. Una de ellas es que el sistema de facilitación integral tiene una inteligencia artificial entrenada específicamente para poder acceder rápidamente y por partes a este esquema que de por sí es complejo. Pero observa el mapa completo. Aquí tú tienes los cuadrantes, las líneas y los niveles de desarrollo. Pero solamente de 4 líneas de desarrollo, una por cada cuadrante. Ahora vamos a poner
la fotografía total. Aquí tú tienes el mapa completo de lo que es la facilitación integral y es precisamente este el punto de partida de la sexta semana de la facilitación integral. Vamos a explorar durante 5 días este modelo para que tú puedas apropiarte de las diferentes herramientas, perspectivas que existen dentro de esta disciplina. Vamos a explorar el elefante completo yendo por partes. Y esto es una brújula muy, muy, muy efectiva y muy, muy importante. Ahora yo sé que te estás preguntando qué tanto aplica esto para tu trabajo. Y para que puedas tener una respuesta más precisa, te hemos diseñado un test de aplicabilidad y pertinencia que tú puedes llenar, ¿sí?, para saber cuánto aplica esto a lo que tú haces. Pero primero terminemos este tema y ahora te digo dónde lo puedes encontrar. ¿Qué es lo principal de todo esto? Lo principal de todo esto no es solamente las herramientas, no es solamente los instrumentos. Lo principal de todo esto eres tú. Esta es una inscripción en el templo de Delfos. Conócete a ti mismo y conocerás al universo y sus dioses. Esto nos está mostrando que el punto de partida principal no es solamente la herramienta, el conocimiento, estudiar este modelo, sino una transformación personal. Porque esto del autoconocimiento no solo existe en la época de los griegos, sino esta es una verdad que existe en todas las tradiciones y en todos los tiempos. De ahí que es necesario para un proceso de formación integral considerar la transformación y el autoconocimiento como una herramienta clave. Y el aprendizaje de facilitación integral realmente te transforma. Esto yo lo he podido vivir en mi propia experiencia y como lo vas a escuchar con los testimonios en la sexta semana de la facilitación integral, lo han podido experimentar todos los diplomantes de las 5 cohortes pasadas en este diplomado. Como facilitador, no creo que solamente uno tenga la obligación de dotarse de herramientas o marcos conceptuales, sino tiene la tremenda responsabilidad de trabajar en su propio desarrollo, porque si tú no cambias, nada va a cambiar. Así la facilitación integral puede ser tu camino, como ha sido el de cientos de personas que han participado en las semanas de facilitación integral que hemos hecho en anteriores versiones. Pero te invito a primero averiguar si realmente aplica para ti. Aquí abajo del video o del podcast, en caso que solo estés escuchando, te voy a dejar el test de pertinencia. Este test de pertinencia encontrarás ciertos criterios, ciertas preguntas que te van a permitir a ti, no a mí, a ti, identificar si realmente esta apuesta y esta propuesta es para ti o no. Una vez que tengas los resultados, toma una decisión. La sexta semana de la facilitación integral va a ser un espacio grande de encuentro entre todos los facilitadores y todas las personas que estamos interesadas en hacer de la conexión humana un punto de transformación no solo personal, sino nuestro aporte al mundo. Dicho esto, te felicito y te agradezco enormemente por tomarte tan en serio este proceso. Acabas de llegar al final del video de preparación a la sexta semana de la facilitación integral. Ve a satisfacer tu curiosidad y nos vemos del 17 al 21 de marzo para nuestra sexta semana de la facilitación integral. Yo soy Raúl Aramayo y te mando un gran abrazo. Nos vemos el 17. Chao.